Bienvenidos, esta es una nueva emisión de Desarrollo Personal, una emisión pensada y diseñada para ayudarnos a sacar la mejor versión de nosotros mismos, dado que somos personas únicas y exclusivas, diseñadas por Dios para no ser nunca parecidos a nadie. Podemos asimilar a algunas personas, pero siempre seremos únicos, nunca seremos exactamente igual a nadie. Entonces, pues en esta serie de emisiones, lo que nos hemos dedicado es a buscar temas que nos ayudan a ser mejores, a entender mejor nuestras emociones, nuestra personalidad. Y ahora mismo estamos abordando este tema de las circunstancias que hablamos con los jóvenes, de las cosas que envuelven a los jóvenes, porque empezamos a hablar de la familia y ustedes solicitaron que habláramos sobre estos temas de los jóvenes y los niños, y pues bueno, nos vamos a tomar ese tiempo de hacerlo. Ya hemos tocado algunos temas. En la descripción de este video usted encontrará los temas más recientes que hemos tratado sobre los niños y los jóvenes. La semana pasada hablamos sobre la anorexia. Entendamos que la anorexia es una enfermedad, no es una situación de algo que se le metió en la cabeza a alguien, no es una situación de una niña que o de un muchacho que simplemente quiere estar a la moda, sino que es una enfermedad que tiene síntomas, que debe ser tratada y que debemos envolver a nuestros jóvenes y cobijarlos cuando esto está sucediendo en sus vidas. Paralelo a esto, tenemos otro trastorno de alimentación que es la bulimia. También es un problema originado en la visión que se tiene de sí mismo. A veces, como papás, como mamás, eh, a veces hasta como maestros, hay gente que hace sentir a otra persona porque está un poquito subida de peso, le dice cosas descalificantes, ¿no? Yo he oído maestros referirse a sus alumnos como con frases tan peyorativas, simplemente porque están subidos de peso, ¿no? Y entonces tú dices, a ver, sí, no es lo ideal estar en un peso alto, pero no tenemos ninguna mm, autoridad, ninguna capacidad de hablar así. O sea, no debemos hacerlo. Si tú mantienes tu peso y tus condiciones de dieta son normales y buenas, pues bienvenido, felicidades y qué bueno que ayudes a otros a hacerlo. Pero nunca a través de la burla, nunca a través de la crítica, nunca a través de aquellas circunstancias que hacen que la gente solo se sienta peor, ¿no? No se trata de destruir vidas, se trata de ayudarlas a construir. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy ligado o muy pegado a la anorexia porque es otro trastorno de alimentación que es la bulimia. No la voy a tocar a fondo, simplemente pues voy a cerrar el tema de estos trastornos de alimentación y empezar el tema del bullying, ¿de acuerdo? O del acoso, más bien, más que del bullying, del acoso. Pero empecemos con cerrar este tema del trastorno de alimentación que es la bulimia. Cuando una persona se percibe a sí misma o le hacen sentir que está muy gorda, entonces, y no puede dejar de comer, porque hay gente que no puede parar de comer, o hay gente que no puede dejar de comer ciertas sustancias, a veces por enfermedades, otras veces porque la comida está sirviéndole de caricias falsas, entonces llega al punto en que sube de peso y entonces su solución, como no puedo dejar de comer, es vomitar. Dios a veces sale más peligrosa el remedio que la enfermedad, porque cuando una persona vomita, así sea por causas naturales, pues los líquidos que tenemos, nuestros jugos gástricos son realmente muy corrosivos, muy dañinos, y al tocar la pared del exófago, pues sí alcanzan a lastimarla. Ahora bien, si eso sucede eventualmente porque comiste una comida en descomposición, estás enfermo, pues vomitar es un alivio. No es que te deje, o sea, en todo caso te queda un mal sabor de boca, etcétera, algo ácido molestándote, pero
Cuando vomitar se vuelve una forma de vida. Cuando comes cierto tipo de sustancias y terminas vomitando, eh, el exófago empieza a tener ciertas características. Empieza a lastimarse y caminamos hacia un cáncer de exófago. Y cuando eso sucede, entonces, pues de veras la posibilidad, el panorama, la proyección de vida cambia drásticamente. Si una persona adulta sufre un cáncer, pues es una mala expectativa, es doloroso. Hoy en día hay muchísimos avances médicos, pero no deja de estorbarnos el diagnóstico cáncer y no deja de preocuparnos. Ahora imagínese usted si ese diagnóstico es para una jovencita de 17 años o para un jovencito de 16. ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente? ¿No? A veces encuentras tanta carga hacia las personas que están subidas de peso, hacia las personas que, que no cumplen con con los estándares de peso que otra gente dice. Es tan fuerte la presión que los jovencitos o las jovencitas terminan haciendo esto. Bueno, yo quiero decirle que no solamente los jovencitos, inclusive hay mujeres adultas que teniendo ciertos problemas con su esposo por su imagen, terminan vomitando. Entonces, la bulimia, además de ser un trastorno de alimentación, se vuelve un trastorno digestivo en cuanto a que perjudica el proceso, eh, que perjudica los órganos del sistema digestivo, en especial el esófago. Así que valdría la pena que empecemos a pensar como padres, como amigos, como maestros, cómo tenemos que referirnos a las personas que, en nuestra opinión, están subidas de peso. Si tenemos que hacer referencia a su peso o no, porque a veces no es nuestro problema, no tenemos por qué dar una opinión que no nos están pidiendo. Otras veces si lo tenemos que decir, si por ejemplo somos los papás del jovencito, de la jovencita, debemos hacerlo con tal amor, con tal delicadeza que no dañemos a la gente. Tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte. Entonces, como les decía, la bulimia es uno de los peores trastornos de alimentación y pues requiere en todo caso siempre tratamiento médico y siempre tratamiento psicológico. Así que si usted sospecha de que su hija o su hijo está sufriendo este trastorno de alimentación, es importante eh, ayudarlo, es importante acercarse, es importante comprenderlo, pero ayudarlo a que busque ayuda. Y bueno, mm, quisiéramos que los problemas con los jóvenes fueran muy pocos, ¿no? Pero en realidad son muchos. Hay un término que se usa, que conocemos como bullying, que podríamos decir que se llama acoso, y daría un aspecto más amplio, porque el bullying es ese acoso, pero sucedido solamente dentro del marco de la escuela. Sin embargo, cuando ese acoso se da fuera de la escuela, fuera del ámbito escolar, solamente podemos decirle acoso. Bullying no, bullying es el acoso dentro del espacio escolar, eh, realizado por ah, estudiantes a otro estudiante, estudiantes a un maestro, maestros a un estudiante, entre maestros, entre compañeros, ¿no? Ahora bien, hablamos del acoso en la escuela. ¿Es esto un problema grave que hoy por hoy acecha a nuestros niños y a nuestros adolescentes? O sea, quisiéramos pensar que solamente es un problema con los adolescentes y no es cierto. O sea, tenemos niños desde primero de primaria que ya sobre los que ya se practica bullying o sobre o un niño que ya está agrediendo a otro compañero en forma sistemática y lo trae de encargo, como dicen en México. La mejor forma de combatir el bullying es la información. Debemos en primer lugar conseguir tanta información como nos sea posible, ayudarle a nuestros hijos a conseguirla y nosotros mismos disponer y manejar este tipo de información. Como con los trastornos de alimentación y el resto de los problemas que puedan
aparecer en la adolescencia. Detectarlo oportunamente es mucho más fácil para solucionar ese problema que dejar pasar el tiempo. Una de las peores cosas que puede pasar es que un jovencito o una niña o un niño estén sometidos a bullying y sus papás no se den cuenta. Pasan los meses, pasan los años y a lo mejor no llegan ni hasta el año siguiente y tiene que tomar la decisión de morir, de quitarse la vida, porque el acoso es tal, el dolor es tal, la molestia es tal que terminan quitándose la vida. Ahora, a veces el acoso no es simplemente dentro del espacio escolar, a veces los mismos compañeros te acosan por la red. El Internet de hoy en día es una herramienta muy poderosa de la que se puede sacar un sinnúmero de cosas importantes, pero debe saberse usar con seguridad. Entonces, debemos ayudar a nuestros jóvenes a usarlo con esa seguridad, a conocerlo, ¿no? Debemos ocuparnos que desde su infancia sepan qué pueden y qué no pueden hacer por Internet, ¿ok? De esa forma podemos, digamos, disminuir la posibilidad de que sufran algún tipo de acoso o de otros riesgos asociados al uso de esta poderosa herramienta, ¿no? Quiero decirles que a veces este acoso es no solamente por internet, puede ser por una red social como WhatsApp, por ejemplo. Hay niños o hay jovencitos que son terriblemente acosados por sus compañeros y les mandan mensajes verdaderamente fuertes, descalificativos, que llenan a las personas de temor, que los llenan de inseguridad, que los llenan de dolor. ¿Por qué? Pues porque lo que se dice allí de ellos es tremendamente bochornoso y humillante, ¿no? Ahora bien, el acoso es una forma de discriminación o de abuso de poder. Cuando una persona o un grupo de personas acosa a otra persona, pues está abusando del poder que tiene, ¿no? Contrario a lo que muchos pensarían, no solamente son los varoncitos los que son bullying, hoy en día son muchas las jovencitas. Y no solamente las jovencitas altas y fuertes, a veces jovencitas delgaditas, guapísimas, lindísimas, que uno diría, pues esta criatura tan angelical no rompe ni un plato, pero debido al poder que tienen de convocatoria, debido a todo este mundo que rodea a la fama de esta jovencita, entonces la lleva a manejar a muchos y hacer que esos muchos hagan y digan lo que ella quiere. Entonces, si hay otra jovencita que no se viste como ella quiere, la empiezan a acosar y todos la maltratan, ¿no? Ya sea por sus características, la gente puede ser maltratada por sus características físicas, por su orientación sexual, por la identidad de género que tienen, por la nacionalidad, por la situación migratoria, por la etnia, es decir, amor, si es una persona de origen indígena o de otra raza, una raza menos popular en esa zona, por el sexo, por la condición socioeconómica, por la condición de salud, por una discapacidad, por una creencia religiosa, por el embarazo, es decir, por muchísimas razones, una persona puede ser descalificada. Y entonces se le empieza a discriminar y se le empieza a lastimar de tal manera que la persona termina encerrada en un mundo de un inmenso dolor. Ese mundo de dolor va a salir, va a mostrarse de alguna manera hacia los padres, hacia los hermanos, solo que no nos damos cuenta a tiempo, ¿no? Recordemos que el bullying tiene, más adelante vamos a hablar de sus actores, pero tiene un daño no solamente hacia la persona que lo está sufriendo, el medio en el que se desarrolla el bullying, digamos, se va dañando y se va descomponiendo al punto que hoy se tolera que le digan groserías a esta persona y mañana se tolera que sean golpes y cada día ese grupo social se va descomponiendo, ¿no?
Como les decía, el bullying se manifiesta en comportamientos o conductas repetitivas y abusivas con la intención de infligir daño al otro. Y puede ser por parte de una persona o de un grupo de personas hacia alguien que no puede defenderse o que pudiendo hacerlo no lo hace porque se siente condicionado, ¿no? Por ejemplo, si no dejas que te quite el dinero de tu lunch, voy a golpear a tu hermano. Entonces pues tengo que dejar que me hagan todo a mí para que no le hagan nada a mi hermano, ¿no? La situación de bullying es presenciada, y es lo más terrible, por una serie de observadores o testigos. Eh, y eso hace que, como les decía, el bullying afecte a la comunidad en la que se practica. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues sí, tener un grupo de testigos es dañar la moral de esos testigos, dañar sus límites. Estas personas que se ríen, que dicen, sí, pelea, pelea. Estas personas que dicen, sí, golpéalo, sí, hazle tal cosa. Pues en su mente también sufren un proceso de proyección donde ellos mismos están cometiendo estas arbitrariedades. Y aunque muchas veces no gusten de ellas, pero las toleran y a veces las permiten simple y llanamente, la permito en otro e incluso la celebro en otro para que a mí no me lo hagan, ¿no? Ahora, el bullying puede ser una violencia verbal o física o psicológica, puede ser de índole sexual, material o cibernética. O sea, no necesariamente tiene que ser físico o no necesariamente tiene que ser verbal. Hace un poco tiempo conocí de un caso de una persona que sus hermanos mayores abusaron de esta persona, eh, y aún la persona, o sea, aún los varones abusaron de esta persona, pero su hermana mayor orquestaba este abuso. Entonces, esto no es bullying propiamente dicho, es una conducta de acoso dentro del seno familiar, eso podría calificar dentro de violencia intrafamiliar, pero dentro de violencia intrafamiliar con la característica de abuso sexual. Ahora, hay oficinas, eh, por ejemplo, donde todas son mujeres y se abusa sexualmente o se persigue o se lastima o se le inflige daño al único hombre que está ahí. Entonces le ponen apodos, le hacen malas pasadas, hablan mal de él, se unen en contra de su trabajo. O viceversa, hay casos donde son pocas jovencitas las que se encuentran en una empresa o en una oficina y entonces son víctimas de burlas, sobrenombres, malas propuestas y esto se vuelve un acoso permanente. Pero aunque el acoso está hoy generalizado y es una forma de violencia, nos muestra el deterioro moral de nuestra sociedad. En realidad, lo que más nos ocupa en este día es justamente ese acoso del que son víctimas nuestros niños y nuestros jóvenes, y dentro del seno del grupo escolar. Y a ese es al que se le conoce como bullying. Entonces tenemos niños a los que encierran en un baño, los golpean o los abusan sexualmente o les meten la cabeza en el inodoro. O sea, son cosas realmente terribles. ¿Dónde empezó esto? Yo siempre he dicho que esto empieza en la casa. Pero bueno, vamos a ir comentando más adelante este aspecto. El bullying afecta toda la comunidad educativa y obviamente altera, daña la convivencia en el grupo. ¿Tiene consecuencias negativas? Pues claro que sí, porque se afecta el bienestar de los grupos o de las personas involucradas en esto, se afecta su desarrollo y el ejercicio de los derechos de niños y niñas o adolescentes o jóvenes estudiantes, ¿no? O sea, cuando alguien es violentado por una persona, teniendo como testigo a su grupo de referencia, a sus compañeros,
Esto realmente altera a todo el mundo y el grupo nunca va a volver a ser el mismo. O sea, no se trata solamente de trabajar entonces con quien ha sido lastimado y con quien lastimó, sino también con el grupo. Por todo lo anterior, el bullying es una violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿De acuerdo? O sea, no, no es simplemente un juego, no es que no aguantas, no, no, es una violación. ¿Qué tipos de bullying podemos ver? El bullying físico es cuando se constantemente se amenaza con golpear a otra persona o cuando efectivamente se le golpea o cuando se le encierra o cuando se mofan de su cuerpo, ¿no? Mm, o cuando, por ejemplo, le esconden su ropa, ¿no? Lo hacen salir en una noche fría, ¿no? Sin ropa de su escuela, cosas así. Esto es una situación de bullying físico. ¿Cuál es el bullying psicológico? Es cuando las personas son, se burlan de ellas, ¿no? O sea, te hacen sentir que eres tonto, te hacen sentir que no sabes, te hacen sentir que no eres adecuado, a veces que no eres ni siquiera persona. Y ese es entonces el bullying psicológico. El bullying verbal, pues obviamente son los sobrenombres, los gritos, los insultos, mm, las amenazas de orden verbal, todo eso constituye bullying verbal. El bullying sexual es, por ejemplo, el usar la fotografía de una jovencita. Hay chicos que se hacen novios de determinada jovencita, ni siquiera porque les guste, solamente para obtener de ella una fotografía y empezarla a rotar por toda la escuela. Esto es un tipo de bullying sexual. O a veces toman la cara de una niña o de un jovencito y la colocan en el cuerpo de un fisicoculturista o de un artista de Playboy y entonces pues hay anotaciones y hay vulgaridades escritas también en esa fotografía. Esto es una forma de bullying sexual. La violación tumultuaria, la filmar a una persona y luego exhibirla es parte del bullying sexual. Luego tenemos lo que es el bullying social, ¿no? O sea, el que mm, tiene que ver o hace referencia a las características de la persona donde vive, su raza, las creencias de su etnia, por ejemplo. Entonces, eso que se le dice, como dirían en colombiana, en buen colombiano, este indio patirrajado, ¿no? Como son indios, pues valen menos, ¿no? O decir, por ejemplo, los prietos, las personas morenas no tienen derechos. Estos son bullying social. Y bueno, pues está el ciberbullying o bullying cibernético, ¿no? Que es este tipo de bullying que se practica, que se lleva a cabo dentro o usando la red o usando el internet. Esto es tremendo. Cuando un jovencito o una jovencita la está pasando mal, cuando se está dando alguno de estos tipos de bullying, realmente para las personas puede resultar muy angustiante, muy molesto, puede volverse una situación insostenible. Los individuos víctimas del bullying pueden presentar algunos de los siguientes síntomas, por ejemplo, alteraciones del sueño, no querer dormir o tener constantes pesadillas o despertarse en la madrugada y ya no poder volver a dormir. Pueden presentar trastornos de alimentación como los que ya vimos, como por ejemplo la anorexia o la bulimia, consecuencia de, la consecuencia de que le están diciendo y le están molestando específicamente con su figura. La irritabilidad, es decir, a veces no nos damos cuenta y decimos, este niño que le ha pasado, cada día está peor y nos damos cuenta que este niño o este jovencito ha cambiado en su forma de ser tan fuertemente
que no entendemos por qué. eh, Todo le duele, todo le molesta, llora con facilidad y entonces decimos es la edad, es que los adolescentes pues no pueden manejarse de otra manera, pero en realidad esa irritabilidad puede ser eh, un síntoma de una persona que está sufriendo bullying. La depresión, o sea, de repente tenemos jovencitos que eran muy alegres o por lo menos extrovertidos y llegan a empezar a sufrir de bullying y entonces se deprimen, lloran con facilidad, no quieren comer o duermen mucho o no pueden dormir y entonces empezamos a ver ya un deterioro de las emociones de una persona. ¿Por qué? Pues porque está sufriendo este tipo de acoso. El dolor de cabeza, la ansiedad, la fatiga, el agotamiento, entre otros, son síntomas del bullying. Y pues obviamente al hablar de trastornos de alimentación también la falta de apetito como una manifestación de no, en realidad no puedo comer, me siento tan mal que no puedo comer. Entonces, cuando nosotros debemos conocer lo suficiente a nuestro niño, conocer lo suficiente a nuestro adolescente como para darnos cuenta que algo está mal, que algo no está dentro de lo que es nuestro joven, ¿no? También hay unas consecuencias psicológicas. Por ejemplo, la inestabilidad nerviosa tiene sentimientos de insatisfacción, de miedo, de soledad, de inseguridad, ¿no? Se percibe que lo van a abandonar, desconfía de todos y pues hasta de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando una persona empieza a tener esta inestabilidad, estos sentimientos de insatisfacción, esta, esta zozobra, como le podríamos decir, no me dejen, no quiero quedarme solo, etcétera, pues tenemos que preguntarnos qué pasó. Algo pasó porque la persona no viene a actuar así por, por generación espontánea, ¿no? Siempre hay una causa. Otra consecuencia psicológica es que se vuelve poco comunicativo, se encierra mucho en sí mismo, ¿no? Y si pudiera, la persona víctima del bullying pudiera hablar, puede decir, me está pasando esto y esto, me dicen tal cosa, me hacen tal cosa, a lo mejor su red de apoyo podría crecer y ser mucho más fuerte, pero tiene tanto miedo, está tan abatido, está tan sobrepasado por la situación que no sabe a quién contárselo y muchas veces termina no contándolo. ¿Qué pasa en la vida escolar de un niño o de un jovencito o jovencita cuando sufre de bullying? Bueno, primero hay desmotivación, hay un desinterés y falta de atención en clase, como que aquello que era importante, que le pueda encantar la vida escolar, pues empieza a dejar de gustarle, por lo tanto entonces baja su rendimiento académico. Incluso hay jovencitos que ya no regresan a la escuela, es decir, que traen una consecuencia es la deserción escolar, ¿no? Puede presentar los jovencitos rechazo o la jovencita rechazo hacia su centro educativo, ¿no? O sea, esa escuela no me gusta, esa escuela es fea, etcétera, ¿no? Mm, Hay conductas extremas dentro de las consecuencias de la vida escolar en un estado avanzado de bullying, ¿no? Puede tender a la agresión física, llegar a golpear a compañeros o hasta los maestros, ¿no? Hacia otros, hacia sí mismo, por ejemplo, empezar a cortarse, tener intentos suicidas, ¿no? Y esto pues es como una voz de alerta. Cuando una persona empieza a enojarse y a salir de sus casillas en relación a los demás, tarde o temprano lo va a hacer consigo mismo. Entonces, el bullying es una enfermedad con una onda expansiva que no podemos calcular, ¿no? Porque cada persona reacciona de una manera diferente. Otra consecuencia de la vida escolar es la culpabilización, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto, no? Em, a lo mejor se culpa
a la familia o a los maestros o al centro educativo de, de abrazar, de ignorar, ¿no? El acoso, ¿no? Y entonces puede inclusive sentir la víctima que pues la institución educativa le está echando la culpa a él. Y inclusive las mamás de los bullying pueden llegar a decirle, a ver, pero algo le tuviste que haber hecho a mi hijo porque mi hijo nunca es así, ¿no? Entonces, como puede generar ese tipo de culpa, sí, a lo mejor yo sí hice algo mal, a lo mejor yo no tengo buen humor, no me estoy poniendo demasiado eh, sentimiento a las cosas. eh, entonces, muchas veces los padres, muchas veces los directores de las escuelas le dicen al niño que está recibiendo el bullying, al joven, es que a lo mejor no has manejado bien las cosas, ¿no? A lo mejor le hiciste algo para que esa persona te trate así. A lo mejor te puede decir es que tú lo estás provocando. Entonces, cuando estas cosas suceden, pues la persona que está ya tiene un daño, ya se siente mal por todo lo que ha venido sufriendo, pero ahora sentirse culpable y pensar que él se merece esta burla, este acoso, esta violencia, porque a lo mejor no lo manejó bien o porque no lo denunció a tiempo, por lo que sea, pues lo único que hace es hacerlo sentir más culpable. Hablemos de los actores del bullying. En realidad son tres tipos de actores. El estudiante que violenta o los estudiantes que violentan. Quiero decirle que esos niños tienen papá y mamá. Y si yo pusiera a pensar qué hace que un niño se vuelva un bullying, eh, pues necesariamente es que ese niño en algún momento de su vida presenció violencia o fue violentado. O le enseñaron que la violencia es del fuerte, que el fuerte tiene derecho a lastimar a otra persona porque no se puede defender, pues de malas el otro, ¿no? Entonces, si nosotros quedamos pensando, pues sí, estamos en una sociedad bastante enferma de violencia, ¿no? Con desapariciones de mujeres, con violaciones de niños y de niñas que luego aparecen muertos. Y tú dices, caray, es que sí. O sea, una sociedad cuando empieza a relajar sus normas morales y no empiezan a trabajarse desde el hogar, pues creamos ese tipo de personas violentas, ¿no? Ahora, el otro actor es el estudiante o la estudiante violentada o violentado, ¿no? Son estas personas que reciben el daño a veces no por uno, sino por un grupo de personas. Y a veces es tan cruel este grupo que ejerce la violencia que hasta los mismos maestros les tienen miedo, entonces no hacen nada por defender al niño o al jovencito que está siendo bulleado. Este estudiante que recibe la agresión a veces no encuentra ni en la institución educativa ni en sus padres la respuesta o la seguridad para salir de esta situación adversa. Y por último están los estudiantes observadores o patrocinadores que están viendo ahí qué pasa, si se van a pegar, si le gritaste, no, dile no sé qué, hazle tal cosa, eh, gritarle pelea, pelea, ¿no? Son estos que inclusive filman y suben al internet. Y entonces estas personas se vuelven pues realmente unos actores que no son de piedra, más bien que son actores muy crueles y que le dan, empoderan al bullying, empoderan al agresor, empoderan a la persona que está haciendo lo malo con referencia a su prójimo. Y cuando esto toca tierra en el internet, cuando la broma o la golpiza es transmitida por internet, pues la víctima se vuelve a revictimizar cada vez que se vea este video. Pero no solamente así, sino que cada vez que alguien opine se vuelve a ver victimizada. Entonces es como estos testigos que inicialmente eran simplemente testigos se vuelven en actores porque
empiezan a difundir estas imágenes y a promoverlas. A lo mejor no estoy hablando con malas intenciones, seguramente con muy buenas intenciones, pero lo hacen. Y ese es el peligro. Les amo muchísimo, les mando muchísimas bendiciones y nos vamos a ver la próxima semana con un nuevo tema para hablar con nuestros jóvenes y adolescentes. Un abrazo y espero sus comentarios. No dejen por favor de compartir este video, de dejarme un me gusta, de colocar sus comentarios que además son muy bien recibidos. Les amo muchísimo y nos vemos el próximo jueves 12:30.